Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Y estamos hoy de una manera especial subrayando el versículo 27. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto, fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe. Muy bien, y así continúa entonces esta ayuda. Estamos hablando de Apolo. Estamos en el capítulo 18, siempre la última partecita que va del 24 al 28. Es la actividad de Apolo en Éfeso y en Corinto. Recordamos que la primera parte habíamos dicho, un judío llamado Apolo. Es decir, aquí se nos va presentando la figura de Apolo que llega a Éfeso. ¿Quién era este Apolo? Apolo es un judío que no es extraño ciertamente también para Pablo. Parece que ya se habían encontrado y Lucas presenta aquí la figura de Apolo entre el segundo y el tercer viaje de Pablo. Pablo tuvo ya la ocasión de conocerlo a Apolo personalmente y desde entonces estuvieron unidos también por una amistad así muy estrecha, muy cordial. Y luego llegó a Éfeso siendo ya cristiano. Esto es importante que tengamos en cuenta. Por lo tanto, que era un judío que está proveniendo de Alejandría. Alejandría también es importante volver a recordar. ¿Por qué? Porque Alejandría era uno de los centros culturales más famosos en ese tiempo, ¿verdad? Por la famosa biblioteca de Alejandría. Y entonces, desde este lugar, él está llegando y tiene ya esta primera relación también con los cristianos, en este caso de Éfeso, y también luego veremos con los de Corinto. Ahora, una característica que aquí nos pone, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso, o sea, todos estos elementos nos va transmitiendo el agiógrafo, el autor sagrado. Era un hombre elocuente y muy versado en las escrituras. Nosotros ya habíamos reflexionado en los otros momentos de nuestro estudio bíblico, pero seguramente él fue formado en la escuela alejandrina y ya habíamos dicho que Alejandría de por sí era la capital, digamos, de la cultura, la famosa biblioteca, como estábamos diciendo, y también
tal vez fue formado también por este gran filósofo, célebre y teólogo también, el judío Filón de Alejandría, luego justamente se le dice Filón. Es uno de los teólogos magníficos que encontramos dentro del tiempo aquí de Pablo, del tiempo de los cristianos. Se nos presenta también como alguien distinto a Pablo. Apolo entonces se presenta como alguien totalmente distinto a Pablo, que según las propias palabras de Pablo, él carecía de elocuencia. Pablo decía eso. Con facilidad, sino que medio etcétera, pero a ver, hay cual KPM, esa KPM mava, peñan de chara, va evalas iba cueshema, epala o poco va cuesere, a operar ese, hay cual case IPM, ¿verdad? Pero él mismo dice que él no es muy elocuente en su hablar, peñan de San Pablo. Quizás debido a que quería decir demasiadas cosas en poco tiempo, tal vez. Y sin embargo, a Apolo se le presenta ya con esta elocuencia. Apolo entonces, que tiene ya esta capacidad, la verba ya lleva, como marandu lleva entero de hoy cual y peñan de yarañe. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque siempre en el querigma, en el anuncio, se necesita esa gracia también de la palabra. Ahora, el hecho de que habíamos dicho que llega a Éfeso, tenemos que recordar que Éfeso era la capital de la provincia de Asia y una de las ciudades más importantes del imperio, en la que Pablo pasará alrededor de 3 años. Entonces, 3 años bebe Pablo Obitata, esta oía llevan, o sea, es luego como para fundar una comunidad, para dar bases importantes y para que se queden con la formación, la estructuración de una comunidad cristiana. 3 años se queda entonces en Éfeso. Y por lo tanto, de esta manera podemos decir que estando en ese lugar, también está el famoso, ¿verdad?, templo de Artemisa, con la imagen de la diosa, una de las maravillas del mundo antiguo. Y en la población estaba en boga la práctica de la magia. En cambio, la predicación cristiana encontró fuerte eco en la colonia judía, que disfrutaba de privilegios especiales. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, nos fortalece como siempre. Hoy estamos con el profeta Isaías en este miércoles ya de la 4ª semana del tiempo de Cuaresma. Capítulo 49 del 8 al 15. Así habla el Señor. En tiempo favorable yo te respondí, en tiempo de la salvación te socorrí. Yo te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas, para decir a los cautivos, salgan, y a los que están en tinieblas, manifiéstense. Ellos se aparecerán a lo largo de los caminos, tendrán sus pastizales hasta en las cumbres desiertas. No tendrán hambre ni sufrirán sed, el viento ardiente y el sol no los dañarán, porque el que se compadece de ellos los guiará y los llevará hasta las vertientes de agua. Queridos amigos, esta lectura es maravillosa porque estamos en este caminar de la 4ª semana, en donde encontramos una propuesta, pero positivísima y maravillosa de parte del Señor, a través del profeta Isaías.
Este es el tiempo favorable. Y yo te he respondido, Iñandé, Ñandeyara. Este es el tiempo, la cuaresma, ya es Ñandé, Ñandeyara, Ñandeyara, Ñanderendú, Ñandeyara al mismo tiempo, Ñandeatoy, Ñandeyara al mismo tiempo, esa cañandé, Peñandera Pejina, Moto Pañandeyá y Pecuitajina, Peñanderecoe, esa Pañandeyá Guatatajina, lleva Peñandea Tihuasupe, es decir, con nuestra comunidad. ¿Cómo nosotros vamos a llegar, queridos amigos, a lo esencial y lo fundamental que es el fundamento, la fuente, la base para que podamos ser felices? Y entonces el Señor nos va mostrando. Esta alianza que he hecho con ustedes es para restaurar el país, para repartir las herencias devastadas y para decir a ustedes, cautivos, pecadores, salgan, y a los que están en las tinieblas, manifiéstense. Queridos amigos, pidamos esta gracia, Peñandeyara, entonces, en Baiteñandejina, Ñandente baña genduana, Añandente baña yeputazona, Ayayapo, Peipona mía. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Conferencia Episcopal Paraguaya. Comunicado. A raíz de inquietudes e incertidumbres manifestadas por algunos fieles cristianos católicos, como laicos, laicas, religiosos, religiosas y clérigos en el Paraguay, por la presencia y actuación de la denominada Iglesia Cristiana Católica Apostólica Nacional Paraguaya en nuestro medio, queremos expresar lo siguiente. Los ministros de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Paraguaya no son reconocidos por la Iglesia Católica en comunión con el Papa en Roma. Los sacramentos celebrados y administrados por los ministros de esta confesión religiosa son ilícitos y de dudosa validez en nuestra Iglesia Católica. Lamentamos que los miembros de esta confesión religiosa, con su forma de presentarse con los títulos de obispos, sacerdotes y diáconos, usando vestimentas, ornamentos y libros litúrgicos propios de la Iglesia Católica y designando a sus lugares de cultos con nombres de santos o advocaciones de la Virgen María, conduzcan a confusión y engaño entre la población en general y en los fieles católicos en particular. Exhortamos a todos los fieles cristianos católicos a discernir y abstenerse de participar de estas celebraciones. Asunción, 8 de marzo del 2024. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414 866 y el 0972 191 525.
Siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Perdóname, perdóname, Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Queridos amigos, seguimos con Yarañé en el Nuevo Testamento y estamos mirando un poco la figura de Apolo. Nosotros queremos subrayar especialmente hoy nuestro curso bíblico el versículo 27. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe. Muy bien. Aquí podemos decir también lo que significa el hecho de abrazar o el hecho de ser instruido también en la fe, ser instruido en el camino del Señor. En el versículo 25 principalmente nosotros ya meditamos y hemos reflexionado, en el camino, designa la conducta del hombre, el camino. Estar en el camino. ¿Cuál es la conducta de cada uno de nosotros? El camino entonces tiene esta simbología, camino, Yahuatán, Yahaina, nuestra conducta que va hacia adelante siempre. Como aquí también en la comunidad de los creyentes, el uso del Antiguo Testamento adquiere un valor nuevo de conformidad con Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? O sea, el camino. Y ahora con la presencia de Cristo, el yo soy. No es simplemente un camino, un medio, sino que ya es el lugar teológico donde nosotros nos encontramos, que es la presencia de Dios mismo, ¿verdad? En la persona de Jesús, y por lo tanto yo soy el camino. Y adquiere este valor nuevo de conformidad con Cristo. Jesús mismo se llamó el camino, se llamó la verdad y la vida. El uso absoluto del término es peculiar de aquellos, ¿verdad?, que lo conocen, que lo sienten, que lo viven. Porque esto también es muy importante dentro de una comunidad que se va desarrollando. Pero ¿cómo se va desarrollando? Y en la medida en que la comunidad también es una comunidad viva. El uso absoluto del término es peculiar. Y principalmente lo encontramos aquí en este libro, Hechos de los Apóstoles. Ahora, se ha comentado, y varias veces, cómo el cristiano es ante todo un caminante. Esa palabra es esencial que nosotros también lo meditemos. Con algo lo faltañan de la ya lea lleva a ya pitazo ya esa cuan esa aña mañana esa va imagina la ñande religión, religarse a tu esencia, ¿verdad?, a la religión. Pero cómo nosotros lo demostramos, cómo nosotros lo celebramos. Y eso es lo que también podemos mirar en este texto bíblico, cómo el cristiano es ante todo un caminante. Aquí la palabra clave es el camino, el caminante. Pero guatágena, pero de cabe a visaba lleva. Daiku opita a ver por qué me pone el aire acondicionado y botite y que esto aquello. Ande ese sencillo yo cabe en el guataje popeteres en noi. A pisar en mongueta. La de la pisa cuerandín de yo que cuerandí. Upea las hace, pero upea la ñan de yara en el fondo, yerureñan de y así. Eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? El cristiano es ante todo un caminante. Es una frase, hasta diríamos una frase célebre esto, que tiene que quedar, pues está el cristiano es ante todo un caminante. El cristiano es ante todo un caminante. A la reguatanos en agore, cuamo otro parejorena. Y al mismo tiempo vas utilizando tus mismos recursos para que puedas hacer este camino. Y eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Porque el hecho de encontrarnos con propuestas lindas para crecer, para esforzarse, y ciertamente eso también, upeante más hoy lleva, nemo y pona, nemo puna, vende peitewi. Y entonces dice que era un hombre judío, su madre judía, y había llegado hasta Éfeso, ¿verdad? Había llegado hasta Éfeso. Jesús, que dice, el que me siga no caminará en las tinieblas. No digo, él dijo.
Y así entonces Dios dice, estará en los... no dijo no estará en la oscuridad, sino que usa un verbo para indicar el avance, para indicar el progreso. Ya guatalla inayao. Jamón burdiña mañana, indica tuyo lleva la ñane tinde, indica tuyo bebé, ya perere pareina lleva ku reguasuya, reyucanoina. No, diga tuyo la peseña de Jacob ya perere parei, sino que aquí es mirar, entender, saber a dónde apuntamos, a dónde queremos llegar. Y por lo tanto, avanzando hacia el Señor, alguien que está siempre creciendo, planteándose metas, alguien dispuesto de dejar atrás las redes, por ejemplo, ¿verdad? Jesús dijo, el que me siga no caminará en la tiniebla. No dijo, no estará en la oscuridad, sino que usa el verbo que indica avance, seguimiento, cambio, constante, conversión. Entonces aquí, el que me siga no caminará en la oscuridad. El que me siga, diga tú la ñañancoilosa, diga tú la yabita pepe, diga tú la da yacacuayo. Yande yara esa cañande, entonces pepe yande yayipita zona, yacacua mi ama. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Tras la renuncia de Benedicto XVI, los cardenales señalaron que era necesario traer a alguien que transmitiera cercanía y energía. El 13 de marzo marca el 1º aniversario del Papa que eligieron, Francisco. Su cercanía ha sido notable, ha abrazado 1000 formas de sufrimiento humano, desde el niño que perdió a su padre hasta los refugiados que estallan de desesperación. Los cardenales que eligieron a Francisco querían un papa con energía para reformar la curia, y así lo hizo, empezando desde la economía. Francisco dio un impulso a medidas de transparencia y anticorrupción iniciadas por sus predecesores. Por ejemplo, instituyendo figuras externas como el revisor general, encargado de supervisar los balances de la maraña de instituciones ligadas al Vaticano, que hasta el momento habían funcionado por libre y sin control alguno. Nulla è perfetto, tutto può essere. Nada es perfecto, todo es manifiestamente mejorable y como dice el propio Papa, la corrupción más que un pecado es una enfermedad que hay que curar. Creo que las reformas económicas deseadas por el Papa Francisco e iniciadas incluso antes por el Papa Benedicto dificultan que se cometan actos corruptos. El Papa también reformó la curia vaticana y la enfocó más a lo que llama la misión primordial de la Iglesia, evangelizar. Aunque, por otro lado, algunas de sus decisiones han generado cierto rechazo interno. Por ejemplo, el documento donde explica en qué caso una pareja del mismo sexo puede ser bendecida generó cierta perplejidad en parte de la Iglesia Católica. El documento insiste en que la bendición no parezca un matrimonio, pero hay obispos que dudan sobre si se conseguirá el efecto contrario. Por último, la salud de Francisco en los últimos 2 años se ha deteriorado. Todo empezó a finales de enero de 2022. Mi permetto di spiegarvi che oggi non potrò andare fra voi per salutarvi perché ho un problema nella gamba destra, si è infiammando un legame nel ginocchio, ma scenderò e vi saluterò lì e voi passate per salutarvi. Desde entonces arrastra dificultades de movilidad, aunque eso no le ha impedido seguir viajando. El problema es cuando a esos problemas se le suman los respiratorios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche oggi io non potrò leggere tutto. Sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Braida a leggere la catechesi.
De hecho, a lo largo de los últimos años, estos problemas respiratorios le llevaron una vez al hospital, justo antes de la Semana Santa, y a hacer leves cambios en su agenda desde finales de noviembre hasta ahora. Lo que está claro es que no ha dado señales de querer renunciar. Desde que asomaron los problemas de rodilla tuvo que cancelar o posponer 2 viajes internacionales, aunque lo cierto es que hizo 9 en estos 2 últimos años. De hecho, sigue planificando viajes. En agosto quiere visitar países del Pacífico, aunque está por ver si la salud se lo permite realizar a este pontífice de 87 años. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, principalmente desde el 24 hasta el 28. Estábamos diciendo que comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Esta es una de las características también, ¿verdad?, de Pablo, a quien ya hemos paragonado recién, pero aquí es Apolo. Apolo también, cuando llega recién, cuando va a escuchar y cuando va a proponer, después de haber escuchado, ocultado la realidad del pueblo, de la gente, etc., entonces a Apolo se le ocurre eso, ¿verdad?, lleno de fervor, así como va exponiendo y enseñaba con precisión lo que hacía, todo lo que él hacía, refiere a Jesús. ¿Qué cosa? Sugiere sobre todo a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. En Nueva York, solamente el de Juan, dice. Entonces aquí ya vamos a comenzar a mirar un poco. Por eso luego justamente Priscila, ¿verdad?, juntamente con su esposo, le habían llamado, ¿verdad?, y le habían traído a ellos. Aquí está Priscila y Áquila, ¿verdad? Le llevan a su casa, le instruyen un poco más. Este hombre es bastante elocuente, quiere decir que tiene muchas capacidades y sobre todo de comunicación. Cuando hay una para la cuestión carismática, yo. Ya me hanguaisa, ya esa caja hanguaisa, entero de teas y hanguaisa, peapio hina peñan de yarañe, peicolañan de yara o jirueñan. Pero peana entonces, de huire y cuanajan de hoy, reñemo y ponana, reñe hanguaisa, eres hanguaisa, apenas en dúa, oye, pues no hanguaisa, lleva ahí a cosa importante. Como es ya sé interesante a llevar. A operar entonces, a ñepiantan con mi vieja, ya pota peña de yara, o yereuhai se. Ya se ha comentado cómo el cristiano es ante todo un caminante, característica esencial de la vida cristiana, ser caminante. Alguien que está siempre avanzando hacia el Señor. Entonces es el sentido de la peregrinación, es el sentido de una procesión. Ñande yaguatá, ñande yagüero guatala ñane santo ya. Pero en realidad ahí la ñane santo la yagüero guatata, porque la procesión es para nosotros. La procesión es ir hacia el encuentro del Señor.
Alañane santo ya recono pepe añade ya yagüero guatalañane santo. Ese santo nos muestra este camino como él mismo hizo para llegar justamente al camino de los altares. Y esto es una cosa, pero muy bien pensada, muy bien elaborada, y así es como se nos presenta. Por otra parte, cuando hay problemas, sobre todo entre las parejas, se deben plantear metas, se deben plantear alguien que deposita la confianza total en esa persona. Porque claro, lo que se pierde muchas veces en una relación de pareja, en una relación de matrimonio, si comienzan a existir infidelidades, si comienzan a existir argelería, si comienzan a existir elementos que van contra la convivencia, la relación, el bienestar dentro de la familia, ciertamente que se da con una ruptura. Se da una ruptura. Esto es tan lógico, ¿verdad? Y más claro que esto, agua. Por lo tanto, ante esta situación, reflexionamos que Jesús dijo, el que me siga no caminará en la oscuridad. No dijo, no está en la oscuridad, sino que usa un verbo para indicar una vez más el camino, siguiendo, ¿qué cosa? Y siguiendo justamente la propuesta que se le está trayendo, en este caso es Apolo, ¿verdad? Y más aún con la elocuencia que él tiene, un pererese que la lleva. ¿Y de qué al final hablaban ellos? ¿O de qué podía hablar Apolo? Y él hablaba de su propia experiencia en primer lugar, pero desde Dios, desde la persona de Jesucristo. No es aún muy dogmático, muy cerrado, sino que sobre todo lo esencial y lo fundamental es ese mirar y encontrar a Dios, encontrar a Dios. ¿Dónde lo encontramos? Y justamente en los quehaceres de la propia vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta.
Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 Nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de Nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de Nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. El 13 de marzo de 2013, Francisco se presentaba así en el balcón de la fachada de San Pedro. Once años después, se presentó así, caminando con dificultad, con molestias en las piernas, resfriado y con tos. De hecho, no leyó el discurso central. Ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al Monsignore di leggere la catechesi. Francisco ahora tiene 87 años y parece mucho más sensible a los cambios de temperatura. A finales de noviembre se resfrió y también a finales de febrero. De hecho, desde entonces ha cancelado algunas audiencias y no lee todos sus discursos. Sin embargo, mantiene el ánimo y ha demostrado ser un trabajador infatigable. No deja de tener reuniones o encuentros y, sobre todo, no deja de intentar estar lo más cerca posible de la gente. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Oh,
Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Ven con tu brisa y sopla, alienta. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 27. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Esto es lo que estamos diciendo, esto es lo que nosotros estamos percibiendo, queriendo pasar a Acaya. Los hermanos le animaron en ello, le animaron, dale, fuerza, está mejor. Era el sentido carismático, el sentido del anuncio. A Jesucristo tenemos que anunciarlo, a Jesucristo tenemos que traerle y hacerlo presente. Apolo, como Pablo, desea emprender un viaje misionero a la provincia romana de Acaya, cuya capital era Corinto, justamente. Entonces, ya tiene este deseo, así como Pablo también. Ahora es la figura Kokarayimiko era Apolo. Enako angaloñe punuta homosaran viejo y cuarcabeñan de ya. Y tiene dentro del paragón que estamos haciendo el modelo Moisés. Y aquí se le trae a Apolo. Parece que esta persona tiene una elocuencia maravillosa y por lo tanto Oñegua, ¿verdad? Sabe presentar también el producto, Yeshua. Apolo, como Pablo, desea emprender un viaje misionero a la provincia romana de Acaya, en su capital, Corinto. Ahora, enfermos de contar con una manera, pero muy sencilla, en la forma como ellos están narrando, exponiendo la buena noticia. Ciertamente que Apolo, como Pablo, desean emprender también un viaje misionero. Así como les es fácil, o sea, es mucho más fácil ir a una comunidad de judíos, es decir, a la sinagoga. Ahí primero, porque ellos entienden de qué están hablando. Hablan del Mesías. Ah, sí, conocemos al Mesías. Hablan del rey David. Ah, sí, conocemos. Estas son las cualidades que tiene que tener el rey. Entonces siempre hay como una actividad, como una moción dentro del hombre. Y aquí es donde escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Porque nosotros queremos estudiar ahí y a ver si nos pueden recibir. Pero JP estudiar vendiendo, JP Ñemongueta vendiendo, JP Ñemboe vendiendo. Allá se a mí, Peba, Perecoba vende con la soguazú. Y que todo el obrero joven lleva. Ahora y me venden ahí. Y esta es la familiaridad. Esta es la mundialidad. Esta es la gracia de Dios, ¿verdad? Que se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Contentos de tomar con una persona, después uno vuelve, ¿verdad?, a agarrarse, a afirmarse con estos valores y principios que la misma palabra de Dios nos va desmenuzando. Cáñate hoy. Escriben una carta de recomendación para que lo reciba la comunidad de Acaya. Eso es lo que ellos desean, siempre mirando hacia adelante. ¿A cuándo puede hacer hoy? ¿No puede hacer hoy? Ay de mí si no evangelizara. Esa es la frase maravillosa, interesante de Francisco, ¿verdad? Que él vuelve a insistir. San Pablo en el Evangelio, ay de mí si no evangelizara. Francisco, es decir, nuestro Papa actualmente, ay de mí si no evangelizara. Por eso es que nos dice Iglesia en salida, dale, tape, salgan, evangelicen, hablen, llamen, toquen el corazón de las personas. Entonces, esto es lo que Dios nos está pidiendo. Para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba, pero tan mal, ¿verdad? Refutaba
tan mal en su lugar todo que encontramos aquí de una manera fehaciente, ¿verdad? Bueno, como pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran en medio de los fieles, ¿verdad? En medio de los mismos compañeros, en medio de los mismos que están haciendo el camino de la fe hacia Jesucristo. Contentos entonces de mirar, de contar, de tocar, de saber todo lo que sucede con una persona así bien preparada y dispuesta para ir a pedir. Escriban una carta de recomendación para que yo reciba la comunidad cristiana de Acaya. Bueno, todo esto, queridos amigos, son elementos importantes que apuntan a la fraternidad. A veces Acaya de Hina lleva, primero como comunidad. Cuando yo que otra Hina da encuentro que te algunos mintes lo Hina operar en de cuando pregunta Nyamba po lleva Nyamba po ya por una hanguaisha a vejicuay pejembia po. Y esto es lo más lindo y lo más hermoso, ¿verdad? Porque se refiere primero al aspecto comunitario. Ñandera ella por ñandera ella ñemoya ñandera ella guatana pesamente y gatuta la ñanguajamos ame, ¿verdad? Entonces, por una parte reciben esa alegría del corazón, contentos. Pero por otra parte también esto va a implicar siempre el empeño, va a implicar siempre la lucha, va a implicar siempre el estar ahí atento. Diga tú y la ya hecha, diga tú y la ñandea lleva ya guapuña, ñoña, aquí o lo que sea. No, tendríamos que ser los primeros, esos que están aquí, presentes, como para hacer. Bueno, y así entonces viene ya una vez allí, ya que están aquí, fue de gran provecho con el auxilio también de la gracia a los que habían creído. ¿Se dan cuenta entonces, queridos amigos? Peñandé, ya huele coajina porque ñeme ñandé. Ñandé o ya veía el cuabo, ñame o peñandé a pisacuera. Eso produce mucha alegría a nosotros, porque da más, dice, el dar que el recibir. Peñandé ya. Pero habla ya el dar a quien, a una comunidad. Es decir, que ave yagua tajaña mañana con el valor comunitario. Ñandé da ahí, ¿cuántos años? Ñandé, ñamba apoja ya cue oñón divepa. A ver, yo vete peñande ya la veta tañandero basami, a tañande mombarete mía. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.